el Señor está pasándose. El día de hoy queremos compartir un mensaje muy especial. Queremos hablar sobre 4 razones por las que debemos de perdonar. 4 razones por las que tenemos que perdonar, mis hermanos. Y definitivamente que a menudo escuchamos sobre el perdón, pero a veces no es fácil poner en práctica una actitud de perdón. Y a veces, hermanos, sabemos que nosotros, sin ser merecedores, hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios en nuestras vidas, pero a veces nosotros no otorgamos ese perdón a las personas que también merecen que nosotros las perdonemos, especialmente nosotros mismos, que somos muy duros y no nos perdonamos. Entonces, quiero hablar el día de hoy sobre 4 razones por las que tenemos que perdonar y que a veces no es tan fácil. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro del profeta Nehemías. Dice la palabra del Señor: tú perdonas a todos, porque todo es tuyo, Señor, y amas cuanto existe. El Salmo 111, versículo 12. Dios se complace en otorgar gracia, en perdonar y en crear sin cesar de nuevo. Palabra de Dios. El perdón de corazón, mis hermanos, tenemos que decirlo de esta manera, restaura el corazón y es una gracia de Dios. Y fíjese que en este tiempo que vivimos es tan importante pedir esta gracia. A veces nos enfocamos en pedir tantas cosas superficiales que olvidamos que una de las cosas que más necesita el ser humano para vivir en paz en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones familiares, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, es el perdón. Y a veces se nos es difícil porque desafortunadamente nuestras emociones no siempre, hermano, se van a alinear con lo que estamos de acuerdo mentalmente. A veces, aunque veamos que el perdón es fundamental en nuestra vida, para el plan de Dios, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestra congregación, no es nada fácil. Y entonces, ¿por qué perdonar es tan difícil? La primera razón por la que tenemos que perdonar y a veces es difícil, es porque a veces el dolor es algo real, hermanos. El perdón no niega, escúcheme bien, la existencia del dolor. Y claro, no habría necesidad de perdonar si no se cometiera ningún mal, ¿verdad? Si no nos ofendieran, si no nos dañaran. Pero a veces el dolor es lo más profundo de nuestra alma, mis hermanos, y la encerramos, ¿sí? La encerramos y pensamos que ahí está bien y que no va a pasar nada, pero eso nos lastima y va generando en nosotros amargura, resentimiento, insatisfacción. Otras veces elegimos revolcarnos y bañarnos en el odio, y eso nos va drenando lentamente, nos va destruyendo. Y ambos, óigame, son defectuosos. El hecho de esconderlo o el hecho de sacar el corazón a través del enojo, la ira, la frustración, la amargura, ninguna de las dos formas es sano para nuestras vidas, hermanos. Jesús siempre nos lleva a lidiar, óigame, con estos males que nos han hecho y a veces hemos cometido nosotros, hermano.
Porque acuérdese, desde que el pecado entró en el mundo, nosotros tenemos que luchar con esta vieja naturaleza pecadora que nos impulsa a ser egoístas. Y donde el vínculo de la unidad se ha roto y tenemos que luchar por buscar esa unidad y ese perdón, que es el sueño de Jesús. Y por eso no es fácil, porque a veces queremos lo más fácil, lo que no nos duele, lo que, bueno, así estamos bien, ¿verdad? Nuestro cristianismo está muy bonito, ¿verdad? Vamos al grupo, vamos a la iglesia, pero no queremos, óigame, sanar la herida con esa persona que nos dañó, resolver ese conflicto con esa persona que me lastimó en alguna etapa de mi vida, sea quien sea, mis padres, mis hermanos, mi pareja, mis hijos. Esas personas que supuestamente eran nuestros amigos y nos duele todavía. Y tenemos que reconocer que a veces el dolor es real y está ahí. Y si no, hermanos, miremos el caso de Esteban. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando Esteban fue sentenciado a muerte, dice la palabra de Dios, por proclamar su fe, mientras lo estaban apedreando, Esteban oró. Y digo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y se arrodilló, dice la palabra, y gritó, Señor, dice, no le tomes en cuenta este pecado. Bendito sea Dios. Ahora le pregunto, ¿cree que Esteban no se sintió dañado en ese momento, humillado, golpeado en su estima, en su corazón? A veces decimos, qué bonito, ¿verdad? Es San Esteban, qué lindo. Óigame, pero no es solo decir qué lindo. Eso va para nosotros. Cuando alguien nos apedrea nuestra estima, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos daña, a veces actuamos como Esteban, oramos y le decimos, Señor, no le tomes en cuenta esta ofensa a esta persona, o maldecimos, o decimos, ojalá le pase un carro, ojalá lo trague la tierra, porque a veces, hermano, nos hace falta mucho aprender de estos hombres santos de Dios. ¿Y cuáles fueron sus comportamientos en los momentos que más a veces necesitamos, hermano, reaccionar de una manera cristiana? Y su dolor era real. A Esteban le dolían esas pedradas, hermano, y más las humillaciones severas. Entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí cuando alguien me ofende? Cuando alguien me lastima, cuando alguien me difama, cuando alguien me estafa, cuando alguien quizás lastimosamente se burla de mí, de mis sentimientos, ¿cómo reacciono? Primero, hay que reconocer que el dolor es real. Y una de las razones por las cuales tenemos que perdonar es eso, que el dolor es real, aún nos puede doler. Segunda razón, ¿por qué perdonar es tan difícil? Pero tenemos que hacerlo por las consecuencias de ese dolor y lo que va a traer en nuestras vidas, hermano. Las consecuencias quizás de las malas decisiones de otras personas o nuestras, que va a generar repercusiones en la familia, en el matrimonio. Y hay que darnos cuenta que a veces nos enfrentamos a estas consecuencias, hermano, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Decidir perdonar puede ser lo más difícil en un proceso de sanación. Es lo más difícil porque hay una consecuencia de esa ofensa. A veces pensamos, ¿verdad?, cuando la gente nos dice, hermanito, perdone, porque Jesús dijo, hay que perdonar 70 veces 7, pero a veces la gente no sabe lo que hemos sufrido, no sabe lo que ha significado para la familia una infidelidad, un abuso emocional.
no comprenden la dimensión del daño y parece tan fácil, pero no es fácil. Hay una consecuencia cuando de niños quizás ese papá abusó, o ese padrastro o esa mamá humilló y denigró todo el tiempo por años. La estima de ese niño trae una consecuencia. A veces, hermano, son cosas que solo Dios en lo profundo de su corazón puede comprender el dolor que siente una persona cuando tiene una herida muy profunda. Cuando hay una pérdida de un ser amado de una manera injusta, por un accidente, por un alcohólico que quizás sin darse cuenta mató, ¿verdad?, a esa esposa o a ese padre, y ese niño tuvo que vivir, o ese adolescente tuvo que vivir todas esas etapas sin la figura de su papá o de su mamá, o aquel joven que en su adolescencia sufrió un bullying constante al punto que lo llevó quizás a quererse morir, quitarse la vida, y ahora es una persona acomplejada, antisocial, una persona que tiene ansiedad en las reuniones porque sufre mucho, porque piensa que todos se van a burlar de él por ese daño emocional que le causaron estas personas que lastimosamente no tenían a Dios en su corazón y lo humillaron. Y óigame, escúchenme, no es fácil. Por eso es tan importante perdonar esas consecuencias del daño que nos hicieron y también del daño que posiblemente causamos nosotros, porque a veces casi siempre las personas que son heridas empiezan a herir a los que están cerca como justificación del daño que les hicieron. Entonces, como a mí me dañaron, como a mí me humillaron, como a mí me hicieron tanto dolor, pues yo también lo voy a hacer para sacar mi dolor por eso que me hicieron. Y qué terrible, porque nos hacemos personas destructoras. Fíjense cómo una cosa lleva a otra, y esa es la estrategia del diablo, hermano. Satanás, óigame, puede usar todas esas cosas que nos hicieron como un recordatorio, como un recuerdo para la amargura en nuestras vidas. Y por eso en esos momentos elegir una vez más amar como Cristo, perdonar como Cristo. Y eso significa a veces pasar por una etapa de purificación y de dolor que no todos tienen el valor de enfrentarse. Porque claro, todos queremos justicia, ¿verdad? Porque todos decimos, es que no es justo lo que a mí me hicieron. Es que no es justo que yo siendo tan joven me trataran de esa manera, que siendo niño me humillaran así. No es justo, yo tenía derecho a que me amaran. Yo tenía derecho a que realmente fueran así conmigo. Así como fueron con fulanito, que sus padres fueron diferentes. Así como aquella hermanita, que su esposo sí fue diferente. Entonces, claro, no es fácil, hermana o hermano. Satanás le encanta recordarnos eso para que vivamos con amargura en el corazón. Pero tenemos que perdonar esa consecuencia del daño que nos causaron o el daño que nosotros causamos a otros. Porque quizás ahorita ese daño que causamos también nos está pasando factura en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con los demás. Y tenemos que hacerlo. Tercera razón, a veces los traumas, los recuerdos pueden tener efectos duraderos si no perdonamos. Y ojo con esto, el trauma daña mucho la mente de las personas. Y claro que Jesús, a través de un retiro, de una vida espiritual, puede remediar directamente esta situación, puede ayudarnos muchísimo.
Pero a veces hay situaciones muy dolorosas en las personas que puede afectar en ese proceso de sanación. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático también tiene que ser abordado por un profesional, por un consejero capacitado, para que pueda hablar de esa lucha que tiene, ¿sí? Que a veces no se la va a dar cualquier persona una ayuda, hermano, o su amigo, si no conoce a alguien de confianza, para que la persona pueda irse curando interiormente. Por eso Dios pone a los profesionales que ayudan a estas personas que sufren con una depresión mayor, por ejemplo, y que constantemente viven un episodio de tristeza y se levantan, pero vuelven a caer y vuelven a caer quizás en un vicio o en una adicción, porque no pueden salir de esa crisis que los deprime, que les afecta muchísimo en sus vidas. Y es por ello que en la familia hay que comprender todo esto. No decir: es que vos estás loca, es que vos estás traumada, es que, óigame, eso es ridículo. Y como cristianos tenemos que tener esa capacidad de comprensión de que hay heridas que lleva tiempo curar según cómo es la historia de la otra persona, y no juzgarlo y no dañarlo y no humillarlo, porque eso no ayuda. Y tiene que haber esa capacidad de comprensión, decir: necesitas ayuda, mi amor. Hijo, necesitas ayuda. Mamá, necesitas ayuda. No estar etiquetando con locuras o cosas que, óigame, eso no va a ayudar ni a abonar nada a que las relaciones familiares o conyugales de la persona que está sufriendo pueda salir adelante y mejorar. Entonces, los recuerdos a veces, claro que pueden contaminarnos, y perdemos tiempo pensando en cómo lo vamos a cambiar, y esa es la estrategia del enemigo. Satanás siempre va a querer sembrar mentiras destructivas en estos lugares mentales, mientras tratamos de procesar lo que realmente ha sucedido. Y mire cuánta gente se ahoga en el pasado, pues. Cuánta gente no supera una culpa, vive atado a la culpa, vive atado al suceso, a lo que pasó, a lo que sucedió. Y hay mucha gente en el camino de Dios que tiene esas batallas. A veces gente religiosa que tiene estas batallas también espirituales, y yo les invito también a que busquen ayuda. Dios pone gente en su corazón que tienen que buscar, porque a veces, hermano, hay cosas que también las tiene que tratar una persona que conoce un poco sobre esa área, pero que queda claro que el trauma puede tener efectos duraderos, y tenemos que perdonar, ¿sí? E iniciar ese proceso para poder curarnos de esos recuerdos, y entender que muchas veces esa persona que me dañó, eso que me sucedió, si la persona hubiera tenido un nivel de conciencia diferente, quizás no me hubiera dañado de esa manera. Y se da mucho caso de padres o de personas que antes de estar en el camino de Dios, pues hizo mucho daño a sus hijos, a su pareja, pero cuando está en el camino de Dios, todavía esos hijos y esos hermanos no comprenden que esa persona lastimosamente pues hizo tanto daño porque no tenía ese nivel de conciencia. Todavía el Espíritu Santo, óigame, no había tocado ese corazón, no había tenido un encuentro personal con Cristo. Y un llamado para todos aquellos que aún les cuesta entender esto. Dice que yo no perdono a mi padre por lo que me hizo, aunque esté en el movimiento católico. Es que yo no perdono a mi hermano que me pisoteó la estima de niño y se abusó y me hizo tantas cosas, y ahora está alabando a Dios en ese movimiento católico. No puedo entender eso. Hermano, Dios nos llama a la misericordia, al perdón.
y también a dar otra oportunidad. Si esa persona ha tenido un auténtico arrepentimiento y se ve un cambio, ha querido enmendar el daño de todo lo que hizo, ¿por qué no es merecedor de la misericordia y de tu perdón? Si Dios tuvo tanta paciencia contigo y te perdonó tantas cosas y no merecíamos quizás ese regalo de el amor de Cristo derramado en la cruz, por lo cual son perdonados todos nuestros pecados, porque tu corazón todavía no ha sanado, hermana, no ha perdonado completamente esas situaciones dolorosas que viven en ti. Busca ayuda, búscala, para que tu corazón realmente aprenda a perdonar, porque el perdón nos santifica, el odio nos esclaviza. Y una cuarta razón por la cual tenemos que perdonar es que si no perdonamos vamos a cultivar una identidad de víctima. Vamos a permitir que el dolor defina nuestra identidad. Y óigame, no podemos permitir que nuestras heridas se conviertan en nuestra identidad. Sí, hermano, tu dolor es parte de tu historia, no podemos negarlo, ¿verdad? Pero no es el objetivo. Somos amados y aceptados por Dios porque somos sus hijos. Pero a veces hay mucha gente en el camino de Dios que permite que las experiencias de su vida lo definan y comienzan a cultivar una identidad de víctimas. Y es la gente que todo el tiempo le está echando la culpa a todos de sus fracasos, de su insatisfacción en la vida. Es que si a mí me hubieran amado de niño, yo no hubiera fracasado. Es que si a mí no me hubieran dado ese cariño, ese tiempo, ese afecto, todo eso, yo hubiera sido una persona más estable. Es que si a mí no me hubieran hecho esto, yo fuera feliz. Y todo el tiempo estamos en victimilandia, ¿verdad? Porque has permitido, hermano, que el dolor sea tu identidad y no Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo hago nueva todas las cosas, gloria a Dios. Cuando las cosas viejas han pasado, he aquí que todas son nuevas. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Todo aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Sigue adelante. No podemos cambiar lo que pasó. No podemos. Es parte de nuestra historia, pero no es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo, hermanos. No te aferres a ese dolor. Suéltalo. No digas, ¿por qué me sigue pasando esto a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué la vida es tan dura conmigo? Ay, hermanita, nunca vas a encontrar la paz que Cristo ofrece. Porque eso es lo que te está ofreciendo el demonio y el mundo. Que toda la vida vivas infeliz. Y la verdadera felicidad solo se encuentra en el único camino, que es Jesucristo. Yo soy el camino, dijo. No hay otro. Suéltalo. Pídele a Dios que te permita tener ese coraje para perdonar. No te niegues el perdón. No lastimes más tu alma. Cuando tú dejas que el resentimiento se apodere de ti, hermano, Satanás juega contigo. Te roba la paz, la alegría, la felicidad en tu familia, en tu matrimonio. Oiga, yo le quiero decir algo. No le tenga miedo a sus cicatrices. No le tenga miedo. Fíjese que es interesante, pero las heridas que nos ha causado la vida, no hay que tenerle miedo. Pero no solo se trata de tener esas heridas, hay que usarlas. Hay que usarlas para el bien. Y qué hermoso escuchar gente que ha perdonado a aquellos que quizás le mataron a su esposo, aquellos que atropellaron a su mamá, y libremente, y quizás, claro, con mucho dolor y sufrimiento, pero han dicho, yo opto por el perdón.
yo suelto este dolor porque ya no puedo yo hacer nada. Y lo único que me queda es perdonar para vivir sin amargura e infelicidad. Esa es una de las formas en las cuales Dios puede obrar en nuestros corazones y liberarnos del dolor. ¿Sí? Y somos sostenidos, hermanos, por esas manos perforadas de Cristo en la cruz. Bendito sea Dios. Y las heridas de Cristo, hermano, nos tienen que recordar las heridas que en la vida nos han hecho. Y Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo te invito esta noche, mi hermano, mi hermana, a que le pidamos a Dios que nos ayude a perdonar. A veces hay gente que le cuesta mucho perdonar. Durante estos programas vamos a estar hablando sobre el perdón en este tiempo de Cuaresma. Pero yo quiero invitarte a que hoy, si Dios está hablando a tu corazón, empieces ese proceso y empieces a curarte. Oramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy me presento ante ti de manos de María, Padre, y te pido la presencia de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, hoy, dador de vida. Te pido que me ayudes a comprender lo que es verdaderamente el perdón. Acompáñame, Señor, a lo largo de mi historia y dame la gracia y la decisión de perdonar a quienes me dañaron en cualquier etapa de mi vida, que me ofendieron. Ayúdame, Señor, a identificar cuáles son esas emociones que me embargan. Ayúdame a reconocer que estoy herido, que ese dolor todavía está ahí. Hay consecuencias de todas esas ofensas, Señor, pero que a veces las he guardado en lo profundo de mi ser, pero me sigue afectando, Señor. Ayúdame, Señor, a poder curar, a poder iniciar este proceso de perdón. Hoy quiero entregarte mi historia, Señor, mi rencor, y comenzar a perdonar. Regálame la gracia, Señor, que dice tu palabra, de perdonar de corazón a aquellos que me ofendieron. Si es mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, algún miembro de la familia, algún hermano de la comunidad. Señor, libérame. Crea en mí, Señor, un nuevo corazón. Transfórmame con el poder de tu gracia y con el poder de tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor. Sáname. Sáname del dolor. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Dame la gracia, ayúdame a encontrar una excusa para poder perdonar todas esas heridas. Y si soy yo, mi Dios, el que más duro soy conmigo, ayúdame a perdonarme por todos mis errores, por todas esas cosas, Señor, por las cuales todavía me sigo culpando y destruyendo interiormente. Oh Señor, aquí está mi corazón. Quiero botar las murallas, Señor, que he puesto, todos esos mecanismos de defensa que pongo, mi Dios, y que no me permiten dejarme perdonar. Oh amado Señor, sáname. Hoy comienza, Señor, un proceso de sanación en mi vida. Gracias por regalarme la gracia de tu perdón, porque tu palabra dice que no llevas una cuenta estricta de los errores. Oh, gracias, amado Padre, por ese gran amor. Ayúdame a perdonar como tú lo hiciste. Aunque me lleve tiempo, Señor, dame la fuerza para hacerlo.
Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por intercesión de María, tu Madre. Amén y amén.